Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes. Perdonad estos 4 minutos. Hoy mi ordenador no quiere trabajar, así que no conseguí entrar en la clase. Perdonad, ¿qué tal estáis? Buenos ¿Todo días, bien? ¿cómo Buenos estás? días. Bueno, buen día. Buenos días, Bueno, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Bueno, clase de repaso. Está ya aquí el final. Ya lo visteis el otro día, que en la clase de la semana pasada terminamos, ¿no? Lo que era el temario de la asignatura. Así que hoy vamos a por esa clase de repaso, ¿vale? Con la idea de ir tocando, ¿vale? Lo que hemos visto y recordando, ¿no? Sobre todo lo que hemos estudiado. Antes de nada, he visto que hay algunas personas, dos concretamente que me han escrito, no sé si hay alguien más, que con la actividad 3 tenían algún problema con Expose.io, ¿vale? No sé si a alguien más le ha pasado, pero yo hoy lo he probado y me ha funcionado, ¿vale? Entonces, no sé si quizá fue un problema puntual de la aplicación ayer o qué es lo que ha pasado, ¿vale? Pero a mí hoy, ya os digo, hoy por la mañana me funcionó. ¿Vale? Entonces, si alguno se encontró ayer con este problema, que sepa que por lo menos a mí hoy ya me funciona, ¿vale? Por si acaso también está alguien como Consuelo y Narva, ¿vale? Bien, pues nada, chicos, vamos a por esta clase de repaso, ¿vale? Hoy va a ser una clase un poco especial porque no va a ser tanto explicar, sino repasar conceptos. Así que antes de nada quería preguntaros si tenéis algo en concreto que os apetezca que veamos un poco más en profundidad o que veamos lo primero si hay alguna duda concreta sobre el contenido. ¿No? Vale. Pues entonces lo primero que vamos a hacer es recordar qué es lo que os vais a encontrar en el examen de esta asignatura. Vale, vamos a repasar lo primero de todo, cuál es la estructura de examen, ¿vale? Y luego ya vamos a empezar haciendo ese repaso concreto, ¿vale? De toda asignatura. Así que ahora mismo voy a compartir pantalla para hacer esa revisión de la sesión que tuvimos del examen, ¿vale? Estos PowerPoints de la clase de hoy no hay ninguno nuevo, ¿vale? Todo el material, digamos, que vamos a utilizar hoy está reutilizado de otras sesiones con esa idea, ¿vale? De hacer la clase de repaso, ¿vale? Así que hoy no vais a tener ningún PPT nuevo, no vais a tener ningún material adicional, no vais a tener nada nuevo, valga la redundancia, ¿vale? Así que vamos con este repaso de la sesión de examen, perdón, recordando lo primero de todo cuándo os vais a examinar. Y es que nos quedan todavía un par de semanas para ello. Vale, esta semana es la penúltima, la semana que viene vais a tener las sesiones de repaso de todas las asignaturas, o de todas las demás asignaturas, mejor dicho, y ya la siguiente semana es cuando os vais a examinar. Vale, así que todavía tenemos margen. E insisto, la semana que viene, que va a ser clase de repaso, todas las otras asignaturas, realmente es una semana de repaso como tal, porque no vais a tener nuevo contenido que aprender. ¿Vale? Entonces, ¿cuál o cómo, mejor dicho, va a ser el examen de esta asignatura en concreto? Pues en esta asignatura en concreto os vais a encontrar un caso práctico con 4 preguntas. 4 preguntas que valen lo mismo, ¿vale? 4 preguntas que van a valer 2,5 puntos cada una. ¿Cuál va a ser la forma de evaluación? La misma que en vuestras actividades de evaluación continua, ¿vale? Del 0 al 10. El 10, lo mejor, el 0, lo peor. Un 5, aprobado, suficiente para que nos cuente la evaluación continua de la asignatura, ¿vale? Así que objetivo, sacar 5 en adelante. Estoy convencida de que pocos 5 va a haber. El examen está planteado de tal manera que sobre todo los que habéis venido a clase, y digo venido a clase, bien os hayáis conectado en directo o hayáis visto las clases en diferido, ¿vale? Con tal de escuchar las clases, ya tenéis muchísimo ganado. Así que estoy convencida de que va a haber mucho mejores notas que 5 o 6, ¿vale? Bien, aquí os puse un ejemplo, ¿vale? De caso práctico. Os vais a encontrar algo de este tipo. Os vais a encontrar un caso con un textito bastante interesante, ¿no? Es decir, con bastante información, no va a ser un caso de un párrafo, sino que va a ser más de este estilo.
con la intención de contextualizaros, ¿vale? Esa marca o esa acción de esa marca que se haya llevado a cabo. Y después de ese caso, os vais a encontrar las 4 preguntas. 4 preguntas que, insisto, vais a tener, van a estar puntuadas con 2,5 puntos como máximo, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el caso, o sea, la primera pregunta sobre la P del marketing mix, la segunda pregunta sobre estrategias de ticket medio, la tercera, plantear una propuesta de plan de fidelización y la última, una acción de marketing experiencial, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer este caso de viva voz, vamos a resolver este simulacro de examen. No sé si lo recordáis, pero os dejé al final, aquí, este slide, porque os subí un documento anexo que era un Word con un simulacro, ¿vale? En este simulacro teníais ese caso de Mimic con las preguntas a resolver, ¿vale? Entonces, la idea es hacer ese simulacro, ¿vale? Poder hacer entre todos este simulacro y así ya empezar ese repaso, ¿vale? Vamos a leer brevemente a qué caso nos vamos a enfrentar y luego vamos a hacer entre toda la clase esa resolución de este examen, ¿vale? Nos vamos a poner la piel de que estamos haciendo el examen. Bien, pues vamos a eso. Vamos a ello. El caso es sobre Pascual. Dice, Pascual lanza una marca plant-based que se llama Mimic. Nos habla de la industria plant-based en España y dice que el 47,6% de los españoles ha incorporado alimentos de base vegetal a su dieta. Un tercio declara consumirlos a diario y un 35% entre 3 o 4 veces por semana. Estos datos han llevado a Pascual a apostar por este mercado. El objetivo, según explican en una nota de prensa, es liderar el mercado plant-based a través de nuevos conceptos de producto y dando el salto a otras categorías. Tal y como explica el director de negocio Sergio Bravo, la creciente preocupación por la salud y la sostenibilidad ha llevado a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, a replantear sus hábitos alimentarios y a apostar por los productos plant-based. Dice, en Pascual damos respuesta a este consumidor con Mimic, una decisión estratégica que no solo se alinea con las tendencias actuales, sino que también abre la puerta a un futuro más sostenible y saludable. El target al que se dirige la marca es un nuevo tipo de consumidor, el flexitariano, que incorpora a su dieta alternativas de origen vegetal, pero sin renunciar a los lácteos tradicionales. Según Bravo, Mimic no tiene el objetivo de eliminar la leche tradicional, sino más bien de inspirarse en su perfil organoléptico para ayudar a los consumidores a incorporar productos vegetales en su dieta sin sacrificar el sabor ni la comodidad. Además, tiene una textura muy versátil que es fácil de combinar con otras bebidas como el café. Con Mimic queremos conectar con el nuevo consumidor, los jóvenes exigentes y sin etiquetas, utilizando un tono de comunicación y personalidad de marca diferente que huye de la polarización y se identifica mucho más con este tipo de consumidor, millennial o Gen Z. Bien, dice que Pascual está planteando una campaña integral de branding para dar a conocer la nueva marca. El enfoque principal será digital, aprovechando plataformas online y redes sociales, ya que el target es un consumidor joven. Bien, este es el caso, ¿vale? Aquí tenemos el caso al que nos vamos a enfrentar. Ahora bien, vamos a por las preguntas. Primera pregunta. En este caso, ¿sobre qué P del marketing mix se sustenta la innovación en la experiencia de cliente? Si crees que hay más de una P importante, puedes explicarlo también. Justifica tu respuesta. ¿Alguna sugerencia de qué responderíamos a esto si nos lo encontramos en el examen? Héctor dice producto, ¿vale? ¿Nos quieres contar por qué? En esa parte de justifica tu respuesta. Hola, buenas. Hola, Héctor. Y porque de las 4P, aparentemente, lo que han cambiado aquí es justamente lo que tiene que ver con la propuesta de valor a nivel de producto. No habla
especialmente ni de distribución ni de promoción, vamos, que está más orientado a esto, ¿no? Hace una introducción sobre el cambio de contexto y aprovecha la oportunidad de mercado, que es al final lo que les hace pensar que Mimic tiene sentido. Está soportado, digamos, sí, por un target que podrán cuantificar. Imagino que por ahí habrán hecho el business case, pero sí, no, tampoco me lo leí mucho, pero da la sensación de que va por ahí los tiros. Totalmente, Héctor. En este caso, efectivamente, la P de la que se habla en este caso es del producto. Al final, básicamente lo que nos están diciendo con el caso es, Pascual ha detectado esta tendencia en el consumidor y a raíz de esa tendencia en el consumidor ha lanzado un nuevo producto que es una bebida vegetal, ¿no? Que no quiere sustituir a las leches tradicionales, dice, y que al final es un producto que es lo que están lanzando, ¿no? O sea, el protagonista aquí es el producto total. Di, Héctor, perdona, que has encendido. No, que estaba acabando de leer, perdón, es que no tenía la letra. Después también sí que da la sensación de que están hablando también de la parte más de comunicación, ¿no? De la P, digamos, de comunicación, digamos, como un elemento, digamos, que también es relevante, ¿no? En el caso. Claramente están hablando de bueno, dan detalles sobre cómo es la campaña, ¿no? A nivel de branding, y da la sensación que esto sí que es un punto relevante. Digo, por hablar creo que preguntaba, ¿no? O si hay alguna otra P y tal, pues. Ahí está, eso pues es. En este caso, justo, Héctor, si quisiéramos decir, bueno, hay otra P importante, ¿no? Que se menciona, en este caso sería la promoción. ¿Por qué? Porque ese último párrafo, como dice Héctor, sí que da un poco más de detalles de cómo se va a lanzar este producto, ¿no? La campaña, por así decirlo, de lanzamiento. O sea que si quisiéramos hablar de alguna P adicional, en este caso sería la promoción sí o sí, ¿vale? Pero siempre manteniendo que el producto en este caso es lo más importante. Distribución, ¿por qué la descartamos? Porque realmente aquí no nos están diciendo dónde se va a vender este producto o cómo se va a hacer, si va a ser un e-commerce, si va a ser con intermediarios, si va a ser en supermercados, si va a ser una web propia de Pascual, ¿vale? Aquí de distribución no nos están contando absolutamente nada, ¿vale? Y de precio tampoco, realmente de precio no sabemos cuánto va a costar este brick de bebida vegetal, ¿no? No tenemos ni idea, así que esas dos P's descartadísimas. Y luego, dentro de las que nos quedan, producto, la primordial, promoción, como digamos, la secundaria, ¿no? Precisamente por ese último párrafo que habla de cómo va a ser la campaña. Gracias, Héctor. Bien. Siguiente pregunta. Dice, basándote en el caso... Uy, perdón, que a ver si ahora se lee mejor. No nos deja. Ahí, siguiente pregunta. Basándote en el caso... Propon 2 estrategias para aumentar el ticket medio en la marca. ¿Qué acciones podrías llevar a cabo para que el cliente no se limite a comprar solo un brick para probar? 2 estrategias necesitamos para aumentar el ticket medio. A mí se me ocurre una de cross-selling. Buenos días. Buenos días. Cross-selling, de pronto, es que no escucho bien qué más tiene la marca, pero hablando de temas de comidas vegetales y basadas en plantas y todo lo que se expone pues ahí de las nuevas tendencias de consumo, yo siempre como que pienso en una bebida de leche y pienso en cereal. Entonces de pronto un cross-selling con un cereal, con algo que también simule para un desayuno, puede aumentar el ticket, puede ser una buena estrategia. Me parece bien, Daniel. De hecho, mira, esta como mini observación que has hecho me viene muy bien para deciros una cosa. Dame un segundo, Alba, he visto tu mano. Un minuto. Imaginaros que cuando llegáis al examen, vale, sabemos que Pascual, en este caso, ha lanzado una marca que es Mimic de bebida vegetal, pero no tenemos ni idea del resto de productos que venden. No pasa nada, ¿vale? Podéis argumentarlo de esta manera, como ha dicho Daniel. Oye, pues con cereales, ¿vale? Un cross-selling con cereales. No sabemos realmente si Pascual vende cereales o no, pero realmente esa propuesta sería válida, ¿vale? Al final, siempre que tengáis estas dudas de, pues mira, no sé si Mimic vende otras cosas que no sean bebida vegetal, ¿vale? Pero partiendo de la base de que no lo sé,
yo propongo estas cosas, ¿vale? Eso no hay problema porque lo hagáis. De hecho, aquí precisamente se busca este tipo de estrategias, ¿vale? Una estrategia cross-selling estaría fenomenal. Aquí, Daniel, para que esa pregunta tuviera un 10, ¿vale? Podríais hablar de esas acciones de co-branding, ¿vale? Que vimos en el tema de captación y fidelización, que quizá, ¿vale? Ahí sí que podrías decir, pues mira, no sé si Mimic vende cereales o no, pero sí que sé que Kellogg's los vende. Podemos asociarnos con Kellogg's y hacer un pack, ¿no? Que sea, si compras esto y esto, que así aumenta el ticket medio, ¿no? Con esa acción conjunta. O sea que perfecto, se podría hacer perfectamente. Daniel. Perdona, Alba, que me enrollo. Cuéntanos. Tranquilo, igual iba por el mismo camino que tú mencionas. Yo propondría hacer un amarre realmente de dos leches, pero como un material POP, ya sea un tazón, un termo, o sea, cualquier producto que pueda ir con la imagen de la marca, que Vale. igual se va como a lo sentimental del consumidor y el hecho de que viene algo gratis con la compra de esos dos productos. Así, en vez de comprar una sola leche, se lleva dos porque esos dos vienen amarradas con un material POP. Me parece muy interesante también. Sería perfecto, Alba, ese planteamiento tal y como lo has dicho, porque al final estamos consiguiendo que en vez de un brick se lleven dos. Es verdad que lo estamos incentivando, ¿no? ¿Cómo lo incentivamos? Con ese merchant, ¿no? Por así decirlo. Un regalito que incentive esa compra de dos bricks en lugar de uno. Perfecto, perfecto, Alba. Un 10. Adelante, Paula. Yo de pronto estaba pensando por el lado de como las nuevas tendencias que tienen los jóvenes en cuanto a recetas, entonces algo relacionado con un recetario para que pues esas nuevas personas que están buscando nuevas opciones pues tengan ahí de base pues con la leche como un recetario donde puedan incluir ya pues el uso de la misma. Vale, me parece bien. Ojo aquí, Paula, cuando lo argumentes en el examen, habría que decir cómo va a ser ese aumento de ticket medio. Ese recetario lo vas a vender en conjunto con los dos bricks, vas a vender un brick con el recetario lo regalas, como decía Alba, si me compras 6 bricks, ¿vale? Habría que detallar bien la estrategia, pero como idea me parece buena, ¿vale? Dicen por el chat también, Rosibel dice trabajarlo como categoría en el trade marketing, ¿vale? Ahí en punto de venta, trabajarlo, ¿vale? Y Jennifer dice upselling como otra estrategia. Vale, upselling como, Jennifer. Ahí de pronto sería ofreciéndole también al usuario un tamaño superior al Vale, que me parece. normalmente están comprando eh, para pues tener mayor ticket promedio. Perfecto, Jennifer. Y tal y como lo has explicado, solo con decir esto sería suficiente. Al final, por ejemplo, nos podemos inventar que en este caso, pues oye, son bricks normales y corrientes. Los bricks normales son de 1 litro. Pues podemos proponer hacer upselling con no solo teniendo bricks de 1 litro, sino que sean botellas de 1,5 litros, por ejemplo. Y De ahí acuerdo, ya tenemos ese upselling. O sea que perfecto. de acuerdo. Gracias. Un 10 también, muchos 10 llevamos de momento. Vale, ¿alguna otra idea? Dice Alba, se puede hacer una promo de un viaje al comprar 2 leches, se genera un ticket, vale. Y luego un sorteo entre toda la gente que tenga esos puntos o esos tickets. Bien, se podría hacer perfectamente. Otro 10. Fenomenal. Vale, pues entonces vamos a la siguiente pregunta. Realmente aquí necesitábamos 2 estrategias, ¿vale? Ya hemos tenido una lluvia de ideas de unas cuantas, o sea que aquí tenemos material de sobra para contestar a este examen, a esta pregunta del examen, perdón. Bien, siguiente pregunta, la tercera. Dice, plantea brevemente una propuesta de plan de fidelización para la marca, teniendo en cuenta que depende de un intermediario para vender sus productos. Dice que puedes tener en cuenta que en este nuevo producto pues estamos en la fase de lanzamiento, pero que no es estrictamente necesario, ¿no? Asumir que estamos en esa fase inicial. Ideas para ese plan de fidelización. Aquí no nos dicen número de propuestas que tenemos que decir, sino que hagamos una propuesta de plan. O sea, se entiende que habrá que hacer
más de una acción, ¿no? Pero que sea en conjunto. ¿Alguna idea? Aquí sí que es importante que tengamos en cuenta lo que nos dice el caso, ¿no? Que al final, en este caso, sí depende de un intermediario para vender los productos, ¿vale? ¿Sugerencias, ideas, propuestas? Dale, Héctor. Voy. Bueno, acá estamos hablando de que como es un producto de gran consumo, se distribuye especialmente, entiendo que en supermercados, o sea que al final es Probablemente. típico producto de gran consumo. Y aquí, por lo tanto, tenés que ver cómo llegar al consumidor final, por entenderlo así, que no es tu cliente, sino que es el cliente del supermercado. Entonces, igual aquí la gracia es, por ejemplo, pues utilizar el programa de fidelización que tenga el súper, por ejemplo, y hacer algo especial ahí dentro. Es decir, si es un programa de puntos, pues dar puntos dobles o cualquier tipo de recompensa similar para fomentar eso. Eso podría ser una alternativa bastante sencilla para tirar de allí. Totalmente, me parece una respuesta interesante. Aquí, por ejemplo, a raíz de lo que ha dicho Héctor, que mientras estaba hablando me ha venido a mí a la mente, otra de las propuestas que se podrían hacer sería hacer una web, ¿no? Del propio producto, de la propia marca Mimic, ¿no? Y que vaya registrando ahí todos tus tickets. Va registrando los tickets, ya lo hayas comprado en Carrefour, lo hayas comprado en cualquier supermercado, ¿no? En Lidl, en Aldi, en el que sea. Va registrando los tickets y cuando lleves X tickets o X puntos, tienes un producto gratis o lo que sea, ¿no? Ahí también se me ocurre esa propuesta, ¿no? De plan de fidelización, que aquí ya no dependeríamos del intermediario como proponía Héctor, sino que sería directo. Dice Alba que se puede generar una app como la de Starbucks donde se coloquen las compras realizadas. Mira, fíjate ahí, Alba, estamos un poco alineadas, ¿no? En este caso, una app o una web de la propia marca, que es verdad, la diferencia con Starbucks es que en ese caso, Alba, no hay un intermediario, o sea, tú los cafés que compras en Starbucks se suman directamente en la app de Starbucks, ¿no? En este caso sí que tenemos el intermediario que normalmente va a ser el súper, ¿vale? Entonces aquí se podrían colocar o sumar, ¿no? Esas compras realizadas, pero a través de una web externa que el cliente suba los tickets o a través de esa alianza con el súper, ¿no? Como proponía Héctor. Serían las dos vías. ¿Alguna otra idea? Realmente luego sería desarrollar, ¿no? La propuesta que estamos haciendo, bien la de Héctor aliándonos con el súper y describir, ¿no? Ay, Jennifer, perdón, que enciendes el micro. Ahí no sé si de pronto también como estrategias hacia el intermediario, ¿no? Porque al final es el que me va a ayudar a evacuar el producto. Entonces, si yo tengo bastantes distribuidores, incentivar al distribuidor que mejor vendan este mes, ponerle como una cuota. Entonces, si este mes tú vendes, normalmente el promedio del distribuidor es, no sé, voy a dar cualquier número, 5 ventas semanales, si vendes 10 hacia el consumidor final, pues también nos ayudas a buscar ese plan de fidelización, no solo al final, sino al usuario final, sino al mismo intermediario, ¿no? Como para ayudar también a evacuar producto. Totalmente. Aquí me gusta mucho este planteamiento porque normalmente no sale en los exámenes, ¿no? Al final aquí lo que estás proponiendo, Jennifer, es no solo fidelizar, ¿no? Al cliente final, sino fidelizar al intermediario. Si yo fidelizo al intermediario, le estoy dando incentivos para que venda mi producto, ese intermediario se va a encargar de la fidelización final del De cliente, ¿no? acuerdo. Porque le interesa vender. O sea que Así al es. final, fidelizando al intermediario, estás consiguiendo fidelizar al cliente final. Me parecería una súper respuesta, Jennifer. Otro día. Súper. Gracias. Perfecto. Muy bien, buenas ideas, ¿eh? Buenas ideas. Vamos bien, ¿veis? Si os he dicho que vamos a sacar 10. Muy bien, muy bien. Vale, y luego ya lo último. La última de las preguntas sería, plantea una acción de marketing experiencial que ayude a la marca
uy, perdón, que no sé qué he hecho, que ayude a la marca a conocer su nuevo producto. Dice, el objetivo de la acción, no se me subraya, no sé por qué. El objetivo de la acción debe ser dar a conocer la nueva iniciativa y que en algún momento los consumidores puedan valorar su compra, ¿no? O sea, que al final no estamos persiguiendo una venta directa, sino que estamos persiguiendo más notoriedad de marca y que esa notoriedad, pues, oye, luego en un futuro el consumidor se acuerde de nosotros, ¿no? Pero no estamos buscando una venta directa. Dice, di en qué consistiría esta acción y explica de qué tipo es y qué aportaría a la marca. Dale, César. Bueno, con ese punto se me ocurriría, digamos, hacer como en un supermercado. Me imagino que vamos a ir con la misma línea que es por intermediario, ¿verdad? Por Bueno, lo puedes interiores. hacer por intermediarios, efectivamente, puedes hacer ese marketing experiencial en el intermediario o hacerlo tú directamente. Me lo invento. Ok. Voy a montar un evento en Lima, en la Plaza de Armas de Lima, y vamos a hacer esta cosa, ¿vale? Eso al final no depende del intermediario, lo Ok. estarías haciendo tú como marca. Ok, bueno, quizás mi planteamiento sería, digamos, ocupar las instalaciones de un intermediario, un supermercado donde está distribuyendo y así armar un stand sobre digamos, cómo yo puedo disfrutar ese producto. Casi como lo dijo, complementando con el número uno, ¿va? Con cereal, entonces dar esas muestras y que las personas prueben ese producto ya preparado, con edecanes y todo. Como usted dice, aquí el objetivo no es vender, sino que la gente pruebe ese producto y que se le explique de un solo miro, se puede hacer con estas recetas, etcétera. Entonces, esa sería una experiencia dentro del lugar donde se venden. Entonces, también se podría hacer aparte, como usted lo dice, pero yo lo plantearía de esa manera y así pues, estoy como conviviendo con el cliente y a la vez el cliente lo está probando. Totalmente, César. Y es muy inteligente, ¿vale? Porque al final tu propuesta y la mía difieren en el lugar en el que hacemos esta acción, ¿no? Si tú haces la acción experiencial dentro del punto de venta, aunque tu objetivo no sean las ventas directamente, probablemente alguna pilles, ¿no? Alguien que ha probado tu leche o en este caso, tu bebida tu bebida vegetal, pues si le ha gustado, lo mismo la compra, ¿no? Entonces, aunque nuestro objetivo no es directamente la venta, pues quizás sí que se puede conseguir, ¿no? Buena propuesta, César. Te la compro. Un 10. Alba también decía, ¿no? Mientras te estaba escuchando, decía lo de sampling, efectivamente. Vale, al final el sampling es buena opción. Y es experiencial, ¿por qué? Porque al final estás activando los sentidos, ¿no? Y en este caso, el del gusto, que es imprescindible en un producto alimenticio. Dale, Miguel Ángel. Gracias, Ainhoa. Dentro de la oración pesa mucho o es indiferente el describir como el término, o sea, porque vamos que podemos explicar la estrategia, pero por ejemplo lo que dices ahorita puede ser una estrategia pool, porque pues se va a trabajar como para incentivar a que los consumidores hagan la compra en punto de venta. O como están diciendo, no, digamos que si uno explica únicamente, no, la idea es hacer o entregar muestras de nuestro producto, estamos hablando de sampling, pero se requiere que se diga la estrategia, la técnica o con explicarlo basta. Vale, con explicarlo basta, no hace falta poner, vamos a hacer una estrategia de sampling, no, puedes decir sin problema, vamos a repartir muestras, vamos a hacer una estrategia de muestreo, ¿vale? No hace falta decir es una estrategia pull, es una estrategia push. A mí lo que me interesa no es que os aprendáis de memoria todos estos términos, sino que tengáis los recursos para poder poner en marcha estrategias de este tipo, ¿no? Que seáis capaces básicamente de pensar qué necesitamos para conseguir el objetivo que se nos está planteando en el caso. ¿Vale? Así que en este caso no hace falta recurrir a tecnicismos, no hace falta recurrir a esos palabras, ¿no? concretos, sino que lo importante aquí es la idea, ¿vale? Y cómo vas a ejecutar esa estrategia. ¿Vale? Dale, Alba. Bien, ay no sé qué te parece esto, pero estaba pensando que como es un producto de tipo completamente orgánico y así, sería llevar como una experiencia de este tipo al punto de venta y estaba pensando en tal vez algún tipo bueno, no sé cómo explicarlo, pero tú llevas un montaje que dé la sensación de que tú estás como en ese ambiente totalmente natural y de plantas y así. O sea, que como que te transporte al lugar que va como con todo eso de la marca.
Puede Me ser hasta un encanta. stand de fotos, porque como la marca decía en su tipo de campaña, iba a ser una campaña muy digital, porque su consumidor es completamente online. Entonces pudiera ser un stand para fotos que sea súper inmersivo. Me encanta. De hecho, mientras te estaba escuchando, me he imaginado esto. Un minuto, ¿eh? Que voy a compartir. Me encanta esa propuesta porque al final es hacer la activación en punto de venta, ¿no? Pero, digamos, retocando un poco el contexto. O sea, al final hay la activación sensorial, ¿no? Que es sobre todo lo que estamos buscando desde el marketing experiencial, está fenomenal. Y luego, cuando los clientes se vayan a casa, ¿no? Se acordarán de, jo, mira, en el súper, hoy he entrado ahí a una zona que parecía como el campo, ¿no? Y me he acordado de esto, Alba, en la Super Bowl de Bad Bunny. Me he imaginado así un supermercado lleno como de plantas, ¿no? Con con este contexto ahí Super Bowl de actualidad total. Recrear, ¿no? La parte más natural y vincular esa parte de naturaleza, ¿no? O de parte más orgánica. Veo muchas risas. Es que te juro, Alba, mientras te estaba escuchando, me ha venido a la cabeza esto, ¿no? Y al Puede final, pues ser que el que reparta esté con ese disfraz. sí, sería muy gracioso. Y además, también muy vinculado a la actualidad. O sea, esto a mí realmente se me ha venido a la cabeza porque en las noticias, ¿no? Solo es la Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. Pero realmente, quizás si nos lo planteamos como opción real, también nos podría valer, ¿no? El vincularnos, ¿no? Con esa conversación, que además esa conversación entre los jóvenes en redes sociales es diaria, ¿vale? Y los memes que se han hecho y demás, o sea que no me parece ni siquiera una locura, ¿vale? Partiendo de esa idea de contextualizar, ¿no? Y de modificar un poco el ambiente, que me parece muy buena idea, Alba. Un 10. Fenomenal. Miguel Ángel, no sé si querías decir algo más o te dejaste antes la mano levantada. Vale, creo que estaba la mano levantada, ¿no? De antes. Vale, muy bien. Pues chicos, este sería el examen, ¿vale? Lo hemos hecho en 37 minutos. Evidentemente, luego cuando estéis en el examen real, ¿no? Pues va a tocar escribir, que no es lo mismo que decirlo con micro, va a tocar, pues pensar un poco entre 12 personas, ahí está. Va a tocar pensar, ¿no? Cada uno lo suyo, pero realmente no van a ser 37 minutos, pero a lo mejor una hora sí que os lleva. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tenéis de límite 120 minutos, no los vais a gastar. Estoy convencida, pongo la mano en el fuego y no me quemo de que no los vais a gastar. ¿Vale? Así que ir tranquilos. Vais a tener una hoja de borrador. Los que lo hagáis físicamente vais a tener una hoja física, ¿no? Un folio donde vais a poder tomar notas, ideas así en sucio. Y los que lo hagáis online también vais a tener esa hoja de borrador donde vais a poder anotar, ¿no? Cosas, ideas que os pueden venir bien para luego desarrollarlo tranquilamente. ¿Vale? Así que vais a tener tiempo de sobra, ya habéis visto, para contestar. Esto es un simulacro, no es el examen real, pero el examen real va a ser muy parecido, ¿vale? Porque al final son 4 preguntas más o menos de la misma longitud que os pudiera haber llevado el hacer este simulacro realmente, ¿vale? Pista, ¿vale? Pista porque al final sois muy majos, participáis mucho y sois un grupo muy bueno. El simulacro es una fiel representación del examen, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hacer el simulacro me asegura saber las preguntas del examen o tener un 10 en las preguntas? No, ¿vale? Esto no os lo puedo asegurar. Pero sí que os aseguro que hacer este simulacro os está resolviendo el examen en un 85%, ¿vale? Al final pensad que hay muchos modelos de examen, ¿vale? Por cada asignatura hay 10 modelos diferentes. A cada uno de vosotros o a cada uno de los grupos, ¿no? Según os examinéis el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, os va a tocar una marca diferente, con un caso diferente, ¿vale? Preguntas a lo mejor diferentes, pero siempre en esta misma línea, ¿vale? En esta línea del simulacro. Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Creo que es una pista bastante buena.
confiad, ¿vale? Confiad en esta clase de repaso, ¿vale? Bien, pues entonces, chicos, si os parece, dicho esto, hecho el simulacro, repasada la estructura del examen y con la superpista que os acabo de decir, vamos a repasar rápidamente los 10 temas de la asignatura, que realmente son 9, ¿vale? Acordaros que el tema 10 no entra en el examen. Es un tema que ni siquiera hemos visto en clase porque es más a título informativo. Así que el tema 10 no entra en el examen. Ya lo hablamos, pero lo repito, ¿vale? Dicho esto, vamos ahora sí, tema por tema, ¿vale? Para ver qué es lo que hemos ido estudiando, ¿vale? Qué es lo más importante de cada uno de estos temas. Insisto, simulacro, como si fuera material de estudio. Os animo, ¿vale? A que lo hagáis vosotros mismos. De hecho, si os parece bien, os voy a pasar un link, ¿vale? De una noticia que leí el otro día y que quizá con esta noticia, os lo estoy pasando por el chat, podéis hacer el simulacro, ¿vale? Basándose en esta noticia, imaginando que el cuerpo de esta noticia es el caso, que contestéis esas preguntas, ¿vale? Por si a alguien le apetece hacer como ese ensayo previo al examen, ¿vale? Con un caso que no sea Mimic, que es el que ya lo hemos resuelto, ¿vale? Por si alguien lo necesita o le viene bien, ahí tenéis una propuesta de caso basada en una noticia real. Bien, tema 1. ¿De qué estuvimos hablando? ¿De qué es la experiencia de cliente? A modo de recordatorio, nada, no hay de qué. A modo de recordatorio, no, el examen no es teórico, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedo aprobar sin estudiar? No os lo recomendaría, ¿vale? Hay que estudiar, hay que aprenderse la teoría, evidentemente, para aplicarla a la práctica, ¿vale? Más allá de eso, insisto con lo que decía Miguel Ángel, no hace falta, no vais a tener que hacer un texto, ¿no? En el que expliquéis qué es una estrategia push, qué es una estrategia pull, qué es el sampling, qué es la P de la distribución, ¿vale? Para nada va a ser en ese plan. El examen va a ser súper práctico, como habéis visto en este simulacro, ¿vale? Así que de este tema, realmente lo importante es saber, ¿no? Lo que contiene este tema, que eran sobre todo la diferencia, ¿no? De qué no era Customer Experience, la diferencia entre Customer Experience, User Experience, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, pues saber qué es la Customer Experience, ¿no? Estuvimos hablando de que la Customer Experience se construía a lo largo de todos los puntos de contacto que tiene el cliente con la marca, ¿no? Y al final, que influye, ¿no? En la experiencia de cliente, la secuencia, la frecuencia, la percepción de control, sobre todo, ¿vale? Otro de los puntos importantes de este tema 1, el marco choices, ¿vale? Las motivaciones conductuales de los clientes. Esto es un marco que identifica esas motivaciones en los clientes con esos diferentes ítems, ¿no? Ya estuvimos hablando de contexto, estuvimos hablando de hábitos, otras personas, incentivos, congruencia, emociones y sencillez, ¿no? Al final este marco creo que es interesante que lo conozcamos, ¿vale? Que lo tengamos en mente, ¿vale? De este tema 1, nada más, ¿vale? Realmente era un tema bastante introductorio, ¿no? Que al final era la primera clase del máster y era importante definir qué es la Customer Experience y diferenciarlo con otras disciplinas. Tema 2, el valor de la experiencia de cliente. En este caso, hablamos de la propuesta de valor. Importante, ¿no? Tener en mente este grafiquito, ¿no? Con ese producto, cliente, precio, y lo que los une a todo es esa propuesta de valor, que por tanto se va a trasladar en ese Proposition Canvas, ¿vale? En ese Value Proposition Canvas. Esto realmente lo tenéis fresco porque lo tuvisteis que hacer lo teníais, ¿no? que abordar en la primera actividad. Tenéis que saber de esto, o sea que no, esto no os va a sonar a chino, quiero decir. Os voy a preguntar algo del Value Proposition Canvas a nivel teórico, es decir, que me expliques qué tiene que haber en el perfil del cliente y qué tiene que ver en el perfil de la propuesta de valor. No, ¿vale? No. Ainhoa, ¿nos vas a pedir que hagamos este gráfico en el examen? No, ¿vale? No vais a necesitar
Es más, está prohibido utilizar herramientas que no sean vuestro papel, ¿vale? Entonces, no vais a tener que hacer un gráfico de este tipo, no vais a tener que hacer un mapa de empatía, no vais a tener que hacer un Value Proposition Canvas, ¿vale? En todo caso, se os pediría que lo describierais, pero para nada vais a tener que hacer estructuras de este tipo, ¿vale? ¿Qué más vimos en este tema? El Customer Journey Map, ¿vale? ¿Cómo se construye? ¿Para qué sirve? Pues oye, el Customer Journey Map es una herramienta importantísima en experiencia de cliente, ¿no? Debemos saber qué es esto del Customer Journey Map. Bien, tema 3, público objetivo omnicanal. Esto sí que es importante, ¿vale? Imprescindible diferenciar entre omnicanal, multicanal. Al final aquí la diferencia estaba en cómo se utilizaban los canales, ¿no? No en cuántos. La diferencia es que los planteamientos, ¿no? Las campañas, las estrategias multicanales están impactando al cliente por diferentes canales que no están conectados entre sí. Y sin embargo, las estrategias omnicanales sí que buscan esa conexión entre todos los canales o entre algunos de ellos, ¿no? Así que omnicanal y multicanal, importante. Cuando hablamos de diferentes tipos de medios, también. Si os cayera, por ejemplo, un caso que hablara de promoción, pues oye, al final la promoción es comunicación. Y para hablar de comunicación tenemos que saber qué tipos de medios tenemos, ¿no? Para poder montar nuestras estrategias. O sea que, importante. ¿Vale? El Customer Journey Map, como ya he dicho, es importante. También el mapa de servicios. El mapa de servicios sí que, de hecho, lo desarrollasteis en una de las actividades. O sea que esto tampoco os va a sonar a chino. ¿Vale? Mapa de servicios, saber, pues, para qué sirve, ¿no? Y cómo se puede construir. Insisto, nadie os va a pedir en el examen hacer algo así. ¿Vale? No vais a tener que hacer un gráfico de este tipo, no vais a poder utilizar Canva, no vais a poder utilizar PowerPoint, así que cero agobios en ese sentido, ¿vale? Todo va a ser textual, ¿sí? ¿Qué más? Tema 4. Tema 4, ya hablamos del producto, ¿no? Ya entramos en esta parte menos introductoria para entrar en la parte del marketing mix. Este primer tema hablaba del producto, ¿no? Estuvimos hablando de marketing experiencial, que ya habéis visto, ¿no? Que en el simulacro hay una pregunta sobre ello, o sea, importante, ¿vale? Y estuvimos hablando, pues, de diferentes elementos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir nuestros productos, ¿no? Que al final es la P del marketing mix sobre la que gira todo, ¿no? Alrededor del producto gira el precio, alrededor del producto gira la distribución, alrededor del producto gira también la promoción. Así que importantísimo este tema de producto junto con ese cambio de mentalidad del marketing tradicional al marketing experiencial. Antes vendíamos marcas y productos a casco porro. Ahora ya no estamos, la tendencia, ¿no? No es tanto cómprame esta cosa, sino que monto una experiencia alrededor de este producto para generar ese recuerdo, generar esa notoriedad de marca y que finalmente en algún momento me compres el producto, ¿no? Al final esto creo que es lo más importante de ese cambio de mentalidad, ¿no? Desde el marketing tradicional al marketing experiencial. Hablando de P's, en el tema 5 hablamos del precio, ¿vale? En este tema de precio es importante que tengáis en cuenta sobre todo los KPIs importantes o relacionados con el precio. Es importante acordarnos de qué es el ROI, que está vinculado también con la promoción, ¿no? Porque al final habla del retorno y la inversión. Es importante que nos acordemos de qué es el Customer Lifetime Value y sobre todo cómo la fidelización nos va a ayudar a mejorar esos datos, ¿no? de cliente, ¿no? ¿Cuánto se gasta nuestro cliente con nosotros? Si fidelizamos, se gastará más. Y, por supuesto, el ticket medio, ¿vale? Al final, el ticket medio es uno de los apartados al que le hemos dado bastante relevancia porque realmente con ticket medio conseguimos, ¿no? Mejorar las ventas. Si aumentamos el ticket medio, estamos aumentando los ingresos. En este punto, ¿qué es importante que conozcamos? Pues que hablemos, ¿no? O que nos recordemos, perdón, diferencias entre cross-selling y upselling, ¿vale? Cómo podemos mejorar nuestros ingresos a través de suscripciones a productos,
¿vale? Etcétera, etcétera. Insisto, esto también lo hemos visto en la actividad 2, ¿vale? O sea que no nos va a sonar a chino. Tema 6, la distribución. En este punto, fijaros, no es tan importante saber cómo se llaman cada uno de los intermediarios, no es tan importante saber qué tipo de distribución vamos a hacer, si selectiva, si no sé qué, ¿vale? Sino que lo importante es entender el concepto de distribución y lo importante es saber qué tipo de distribución nos viene mejor a nosotros como marca, ¿no? En este caso, al caso que se nos presente en el examen. Si seguís, por ejemplo, la noticia que os he compartido de Burger King, ¿vale? Pues en este caso, evidentemente, la distribución va a ser directa, ¿no? Directa porque tenemos nuestros restaurantes Burger King, pero a lo mejor, oye, alguien habla de una distribución indirecta que es estar presentes en un marketplace de delivery, ¿vale? Si en el examen se os preguntara ¿qué P es la más importante? En este caso hablaríamos, ¿no? Podría ser la distribución. Si os preguntan que plantees dos estrategias de distribución, pues podéis hablar de eso, ¿no? De los marketplaces, podéis hablar de venta directa, podéis hablar de tener presencia en diferentes intermediarios, ¿vale? O sea que al final aquí del tema de la distribución no me interesa tanto, ¿no? Que entendáis o que os aprendáis de memoria las diferentes estrategias de distribución o los diferentes nombres de los diferentes intermediarios, ¿vale? Sino que sepáis qué es la distribución, cómo detectar que tenemos un problema en la distribución y cómo poder mejorar, ¿vale? Vale, el tema 7 sigue en esta tónica, ¿no? Del marketing mix. De hecho, ya abordamos la última de las P's, que es la promoción. Al final, en promoción hablamos siempre de comunicación, ¿no? Y por eso hablamos de medios propios pagados. ¡Uy, que la lío! Medios propios pagados y ganados, ¿no? Que ya lo mencionamos en un tema pasado. Así que esta diferencia entre medios propios pagados y ganados es importantísimo y sobre todo la evolución del funnel. La evolución del funnel, ¿por qué es importante? Porque no es lo mismo montar una estrategia para captar a un cliente, ¿vale? Que para conseguir que convierta y por tanto conseguir que ya que nos conoce nos compre, ¿vale? Entonces, dependiendo de esa etapa, ¿no? Del funnel, vamos a utilizar unas tácticas u otras, ¿vale? Unas técnicas u otras. Si voy muy rápido, por favor, paradme, si surgen algunas dudas, ¿vale? Y ahora, ya a partir del tema 8, realmente penúltimo tema que entra como materia de examen, ¿vale? Importante el tema 8, esas estrategias que nos van a permitir captar y fidelizar a nuestros clientes, ¿vale? Este cuadrito de aquí va a ser vuestro faro, ¿vale? Vuestra guía. Aquí tenemos un resumen de esas estrategias de captación que ya hemos visto, ¿vale? Cuando hemos hablado de lo de la bebida vegetal con los cereales, ¿vale? Si decís esa palabra mágica, ya sí que es de un 10 de, vamos, de matrícula honor. ¿Por qué? Porque realmente estamos poniendo en marcha una estrategia de co-branding si nos aliamos con una marca de cereales para vender nuestro producto conjuntamente, ¿vale? También estuvimos hablando en clase de marketing de contenidos, de SEO y SEM, de programas de recomendación, de marketing de influencers. Al final aquí no se trata de que aprendáis de memoria todas estas estrategias, sino que os suenen y estén en vuestro repositorio, por así decirlo, para que cuando necesitemos poner en marcha una estrategia de captación tengáis todo ese batiburrillo de recursos para elegir dentro de esos recursos cuál es el que más os convence o cuál es el que mejor nos viene en ese momento. ¿Vale? Al final esa es la idea, que tengáis los recursos para luego poderlos poner en marcha. ¿Vale? Y lo mismo con la fidelización, ¿vale? Saber que es importante fidelizar y, por supuesto, cómo podemos fidelizar, ¿vale? Hablamos de los programas de fidelización, hablamos de la experiencia de cliente en su globalidad, hablamos, ¿no? Del servicio de atención al cliente, de las garantías y, sobre todo, de la parte de sorprender a nuestros clientes, ¿no? Para que se queden con nosotros. Y ya por último, abordamos el tema 9 sobre neuromarketing, que insisto, quizá este tema es el más teórico, ¿vale? Porque al final en este tema estuvimos hablando de qué es el neuromarketing, de qué es el eye tracking, de qué es el GSR, ¿no? De todas esas técnicas
que al final, pues oye, hay que conocer, pero no queremos aprendernos de memoria cómo funciona un eye tracker, etcétera, ¿vale? Importante de este tema, sobre todo, esta parte de marketing experiencial, ¿vale? Las diferentes, ¿no? Como los llamamos módulos estratégicos experienciales que podemos activar a través de proveedores de experiencias, ¿no? Esos expros que son todos los canales que nos van a permitir poder llevar o materializar esas estrategias de marketing experiencial, ¿vale? Al final aquí lo importante es saber, ¿no?, que hay diferentes tipos de marketing experiencial según el módulo experiencial que activemos, entre comillas, y que por supuesto va a ser importantísimo hacer esos híbridos experienciales, ¿no? Que dentro de una misma experiencia activemos varias de esas áreas, varias de esos módulos para conseguir una experiencia más completa que va a generar pues más recuerdo de marca y por tanto más éxito, ¿no? Y con esto realmente hemos terminado el contenido del tema, o sea, de la asignatura, ¿vale? Al final de neuromarketing, de hecho, estáis haciendo la actividad 3 que habla de predicciones de eye trackers, o sea, de eye tracking, o sea que lo tenemos fresco también, ¿vale? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que queráis comentar antes de nada, antes de irnos? ¿Nada? Vale, pues confiad, ¿vale? Os repito la pista. El simulacro es importante. El simulacro os va a ayudar, ¿vale? A preparar ese examen. Importante también, imaginaros que por un casual, a ver, voy a sacar mi chuleta, un minuto, ¿eh? Imaginaros que por algún casual no conocéis la marca sobre la que os está hablando el caso, ¿no? Que podría haberos pasado con Mimic. Imaginaros, ¿vale? Que os toca Mimic y no tenéis ni idea de qué es Mimic. No pasa nada, no os agobiéis, no os bloqueéis, lo ponéis al inicio del examen. Como no sé lo que es Mimic, estoy dando por hecho que vende cereales, me lo estoy inventando, ¿vale? Para que yo así sepa de qué base estamos partiendo. Evidentemente, si os toca un Netflix, ¿vale? No cuela que no conozcáis Netflix, ¿vale? Pero si hay alguna marca así un poco más particular que no conozcáis, pues lo hacéis, ¿vale? Lo decís, no conozco esta marca y entiendo a partir del caso que vende no sé qué cosa, ¿vale? Y desde ahí ya desarrolláis el resto de preguntas. No obstante, tengo aquí mi chuleta para ver qué marcas os puse en los casos de los exámenes, y creo que ninguno va a tener ese problema, ¿vale? Porque son marcas bastante conocidas, ¿vale? Y bastante relevantes. Así que yo creo que esa tesitura no os la vais a encontrar, ¿vale? Insisto, si la encontráis por lo que sea, lo podéis decir, ¿vale? Partís de esa base de, oye, estoy dando por hecho esto o esto otro, ¿vale? Y no hay ningún problema. E insisto, si podéis hacer el simulacro con este caso que os he pasado por el chat de las baby burgers o de cualquier otra noticia que encuentres por internet, ¿vale? Que no hace falta que sea esta. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Que hagáis este ejercicio que ya hemos hecho en clase hoy todos juntos, ¿vale? ¿Algo antes de irnos, chicos? ¿Nada? Pues fenomenal, pues nos vemos la semana que viene, ¿vale? Dime, Lisette. Ainhoa, una Dime. pregunta, entonces para la semana del 2 al 5 no tendríamos clases, ¿cierto? La semana del Nada. 2 al 5 no tenéis clase, efectivamente. Ok. La semana del 23 al 1 vais a tener clase de repaso. La única clase un poco diferente es la mía, que vais a tener la resolución de la actividad 3 por este cambio que hicimos. Pero realmente la semana del 23 solo repaso, ¿vale? Y la semana del 2 ninguna clase directamente. Esa semana es semana libre para que podáis preparar bien los exámenes, ¿vale? Fenomenal. Perfecto, pues nada, chicos, cualquier cosa, nos vemos la semana que viene igualmente, pero cualquier cosa que vaya surgiendo, estoy por el foro disponible, ¿vale? Y vamos hablando. Muy bien, chicos, pues muchas gracias, que tengáis buena semana. A por lo que queda de lunes y a por lo que queda de semana. Un abrazo. Bye. Gracias, Ainhoa. Que Chao, estés chao. bien. Igualmente, Gracias. chao.